Alto a los incendios forestales. Y Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentan Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista de los domingos de Portavoz Noticias. Hoy vamos a hablar de derechos humanos y estamos con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, tiene un nombre bien difícil, a ver si lo digo bien, Branislav Marelich. Brani le decían en la casa, ¿verdad? Sí. Bienvenido, gracias por venir a conversar con las regiones de nuestro país, director. No, muchas gracias por la invitación. Abogado de la Universidad de Chile, egresado del Instituto Nacional, nacido en Santiago, me dijo, ¿verdad? Sí, soy santiaguino. Sí, bueno, expliquemos un poquito qué es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es una corporación autónoma, ¿verdad?, de derecho público, de creación bien reciente en la historia de nuestro país. No depende de ningún poder del Estado, aunque es financiado con recursos públicos, pero es muy importante decir que es autónomo e independiente. Y bueno, que promueve, por supuesto, y protege los derechos humanos de todas las personas que están en nuestro país. Derechos que están, por supuesto, resguardados por la Constitución política, por las leyes, por los tratados internacionales. Y digo todo esto porque lo vemos recientemente en una serie de, por ejemplo, visita a los albergados de los incendios en la región del Maule, recorriendo los centros del Sename en el último tiempo, haciendo una misión de observación, dicen ustedes. Y a mí me gustaría, Branislav, si al comienzo de esta conversación pudiésemos hablar de las grandes deudas de nuestro país, del Estado de Chile en materia de derechos humanos. Bueno, como bien decías, el instituto se creó en el año 2010 y es una institución autónoma. Desde el año 2010 el trabajo del instituto ha tenido varias aristas, y una de las aristas es el diagnóstico de la información y el diagnóstico de la situación de los derechos humanos. Y el gran producto, el gran libro que nosotros damos a la ciudadanía y a los poderes del Estado en esta materia es nuestro informe anual. En el informe anual hemos abordado una gran cantidad de temas. Uno podría hacer una lista bastante larga de todas las deudas en materia de derechos humanos, pero por los hechos recientes uno puede obviamente enfocarse en los derechos de la infancia, sobre todo la infancia vulnerada bajo custodia del Estado, que es básicamente la red residencial del Sename. Cárceles, nosotros hemos visto, no solamente en las noticias, sino que por nuestras visitas periódicas, la situación inhumana que existe en las cárceles del país, también producto de las olas migratorias, que es un fenómeno global, totalmente inevitable en el mundo de hoy, es la población y la discriminación a la población migrante. También es un tema de preocupación. Obviamente también en los derechos de los pueblos indígenas, no solamente del pueblo mapuche, sino que también existen demandas a lo largo de todo Chile por reconocimiento, el pueblo Rapa Nui, el pueblo Diaguita, por ejemplo. Por tanto, esas son grandes temáticas, pero obviamente el trabajo del instituto se enfoca en el gran abanico de derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Lo invito a Branislav a ir revisando de una de estas temáticas que para nosotros son tremendamente importantes. Por ejemplo, ustedes se han propuesto la misión de recorrer 180 centros del Sename en nuestro país, de Arica a Punta Arenas, dicen ustedes, en 2 meses. ¿Qué es lo que ya nos podría contar respecto de esta visión que ustedes están obteniendo en la medida que van recorriendo estos hogares? Hay historias recientes bien dramáticas, por ejemplo la de Lisette Villa, ¿no?, que fallece 11 años y fallece en un centro del Sename en la región metropolitana. Y uno dice, a ver, ustedes en las visitas que han hecho, porque ustedes trabajan con expertos, con psicólogos, en fin, abogados, ¿qué es lo que han podido detectar? ¿Hay falta de capacitación? ¿Hay poco personal? ¿Por qué un Estado que dice proteger a la infancia en realidad no lo hace y pone en riesgo a tantos niños? Bueno, nosotros de la misión no podemos adelantar mucho todavía porque a la fecha hemos recorrido alrededor del 30% de nuestro objetivo, que son alrededor de 180 centros. Nuestra misión de observación nace de un diagnóstico, o más que un diagnóstico, de antecedentes graves, las muertes, casos muy dramáticos como el de Lisette, o incluso también denuncias de apremio ilegítimo en la región de Valparaíso sobre niños bajo custodia del Estado. Por tanto, ahí la misión del instituto, dentro de sus atribuciones, era realizar un diagnóstico con datos, porque acá lo que más se ha criticado es que no hay datos fiables, y los datos que existen muchas veces dicen que no son fiables, que no tienen una metodología clara. Por tanto, nosotros nos preparamos alrededor de 5 meses para poder hacer la misión, que va a durar 2 meses, de Arica a Punta Arenas. Ahora, lo que nosotros esperamos
hallar más que buscar responsabilidades concretas, personales, individuales, que pueden existir, es sacar un diagnóstico para generar una política pública adecuada. Tenemos 3 pilares, básicamente, en la misión de observación. Un pilar que va a medir lo institucional, cómo funciona el centro. Vamos a tener un pilar que es conversar con los niños y niñas voluntariamente, resguardando todos sus derechos y todas sus garantías para poder expresarse. Y tenemos un pilar de los funcionarios y funcionarias de estos centros para que ellos también puedan dar su visión, porque muchas veces los funcionarios y funcionarias están invisibilizados y muchas veces sus condiciones de trabajo son bastante precarias. Y esto, por supuesto, no justifica en absoluto los casos que nosotros hemos conocido, pero también es importante tener esa arista. Ahora, yo como director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿podemos decir que el Sename respeta los derechos humanos de los niños y niñas de nuestro país? Bueno, por lo que hemos conocido, existen casos en que los derechos humanos no han sido respetados. Incluso salió en la opinión pública, en la prensa, un mismo informe del Sename donde ellos mismos reconocen que no existe un control adecuado de medicamentos. Esos indicios no hablan de una situación que tiene que ser corregida. Lo que pretendemos desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos es constituir un insumo de trabajo para que los derechos de los niños sean respetados luego de esta misión de observación y en el proceso de reforma que el Poder Ejecutivo ya ha anunciado. Ahora, perdón, sí. Una reforma anunciada por largos años. El Sename Claro. tiene 35 años de historia. Hoy se anuncia que se va a dividir en 2 partes, ¿verdad? 2 secciones, una a cargo de los niños y niñas vulnerables y por otro lado de quienes infringen la ley. Porque hoy perdón la expresión, escuchando. pero la verdadera cueca en pelotas, ¿verdad? Hoy día Claro. se juntan unos con otros y uno mira con indignación que hay gente que dice que vive cerca o frente a los centros del Sename y ve cómo se escapan todos los días niños y niñas por las murallas, en fin, nadie hace nada y además nos enteramos de que la instrucción es no hacer labores de contención, sino que si los niños o niñas se quieren ir, que se vayan. A ese extremo hemos llegado. Entonces uno dice, labor de resguardo de sus derechos y de protección a la infancia, ¿dónde? ¿En qué lugar? Sí, ese es un problema, es uno de los diagnósticos que nosotros queremos corroborar. Ahora, acá lo importante es que el instituto es autónomo, el instituto no forma parte de la línea del gobierno ni de ningún otro poder del Estado. Sin embargo, el instituto tiene una responsabilidad de poder aportar a que el Estado efectivamente haga su trabajo de manera adecuada. Por tanto, nuestra misión de observación va a ser un insumo para que las políticas públicas y para que los tomen, si es que lo quiere tomar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, para poder hacer políticas públicas y reformas acorde con nuestros diagnósticos. ¿Qué le gustaría que ocurriera a partir de ese diagnóstico? Obviamente, una de las cosas que tiene que ocurrir es una regulación y una separación de estos 2 servicios, y no algo que al instituto se le haya ocurrido, incluso no a este gobierno, sino que una recomendación que hace muchos años y que ha trascendido gobierno. El problema del Sename, el problema de la infancia es un problema de Estado. Tiene que diferenciarse claramente un servicio orientado a la niña vulnerada, porque además tenemos que pensar que los niños que van a la red residencial por casos vulnerados son niños que además han sufrido mucho en sus familias. O sea, la decisión de sacar a un niño de su familia, de su núcleo familiar y llevarla al Estado institucionalizado es por razones graves. Por tanto, también tiene que tener ahí una contención y tiene que tener conducta, tiene que estar resguardado, tiene en sus derechos. Muchas veces eso no lo hemos visto. Y por otro lado, tiene que haber un servicio para los menores, niños y niñas infractores de ley. Pero tiene que ser un servicio no como Gendarmería Junior, tiene que ser un servicio que también proponga y promueva la reinserción y la rehabilitación de niños y niñas que han caído y que han infringido la ley. Por tanto, acá tiene que haber muchas cosas, muchos cambios. Branislav, le propongo que vamos a ir a una pausa, pero al regreso hablemos de las etnias originarias, hablemos del caso de esta mujer mapuche que dio a luz engrillada, que tendrá que volver a la cárcel con su pequeñita de 4 meses. Hablemos también de la discriminación a los inmigrantes y mucho más. ¿Le parece? Pausa y regresamos de inmediato en la entrevista de los domingos. No se vayan. Enfermo, sano, asma, alergias, fracturas, nervioso, piel, fiebre.
Producto del cambio climático, hoy los veranos son cada vez más largos, más calurosos y más secos. Estas condiciones generan un incremento en el número y en la intensidad de los incendios forestales. Una conducta responsable nos permite combatir y estar preparados frente a esta amenaza. De ti depende prevenirlos. Digamos alto a los incendios forestales.